Bueno, decíamos que vamos a continuar entonces con las aleaciones no ferrosas. Habíamos visto en principio los principales elementos no ferrosos, el aluminio, el cobre. No obstante, también dentro de los muy utilizados, ¿no es cierto?, en las aleaciones no ferrosas, en una aleación con el aluminio, es el magnesio, ¿no es cierto? El magnesio, que tienen similares características, pero algunas de ellas muy opuestas, ¿no es cierto?, respecto del aluminio. Dentro de las principales características, digamos, es su bajo peso específico y su baja temperatura de fusión. Entonces, el magnesio cuyo símbolo químico es Mg. Entonces, tiene en particular baja temperatura de fusión, prácticamente la misma que el aluminio. La temperatura de fusión del magnesio es 650 grados. Hay Temperatura una de luz que da fusión justo ahí en el entonces. pizarrón. ¿Cómo? Hay una luz que está dando justo ahí en el medio del pizarrón. Ah, puede ser, sí. Es la luz de iluminación común. A ver, voy a optar por cambiarla de posición. Ahora, voy a liberar la sala. ¿Usted tiene el icono de seguridad, Enzo? Sí, profe. Para que libere la sala, así pueden Sí, ingresar los... está liberada la... Bien, bien. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a ver. A ver si mejoramos la iluminación. ¿Cómo se ilumina ahora? ¿Cambiamos el foco? ¿Refleja? ¿Me escuchan ahí? A ver qué pasó acá. Se escucha, profe. Se ve un poco, no sé si será mi internet, pero un poco borroso. Se ve un poquito borroso. Ajá. Pero digamos, el reflejo que había de focos así, ¿está? El reflejo se fue. No se ve muy bien, pero se fue. Bueno. Vamos a tratar de ver si mejora el trazo, así podemos continuar, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que el magnesio funde a 650 grados y la densidad del magnesio es 1,7. 1,7. Comparándola con el aluminio, nosotros que es 2,7 en particular. Bueno, las distintas aleaciones del magnesio, ¿cierto?, están combinadas normalmente con el aluminio, ¿sí? Bueno, entre estas aleaciones livianas, así vamos tomando alguna nota, las siguen a las del aluminio, ¿no es cierto?, las aleaciones de este elemento, que fue descubierto en 1630 aproximadamente, ¿no es cierto?, las distintas aleaciones que se pudieron conseguir, ¿no es cierto?, con el elemento. O sea que posteriormente
al descubrimiento del aluminio, ¿no es cierto?, se encuentra este elemento como puro, digamos, como en 1830. Pero recién se comenzó a utilizar en las primeras décadas del siglo XX. Lógicamente, en la producción de este metal fue fundamentalmente derivado, ¿no es cierto?, de las investigaciones realizadas, ¿no es cierto?, en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí se observaron el gran potencial que tenían estos elementos, o sea, este metal. Son varios los distintos minerales, ¿no es cierto?, en los cuales se encuentra el magnesio, ¿no es cierto?, así como el aluminio, ¿no es cierto?, tenía fundamentalmente el estado de óxido e hidróxido dentro de los distintos elementos. En el caso del magnesio, fue muy extensa la, digamos, el trabajo, ¿no es cierto?, para la obtención del magnesio a partir de sus innumerables minerales, ¿no? O sea que se encuentra tanto en óxidos, también en compuestos de carbonatos, hidróxidos, algunos sulfatos también contienen este mineral, y particularmente hay minerales muy compuestos, ¿no es cierto?, como la carnalita, la serpentina, ¿cierto?, que son muy conocidos en la metalurgia de este elemento. Y también se encuentra en gran extensión en el agua de mar. En el agua de mar hay un buen porcentaje, ¿no es cierto?, que se puede obtener, y a través de la electrólisis se obtiene, digamos, con una buena producción, digamos, del elemento, ¿sí? Otras características del magnesio, ¿no es cierto?, son fundamentalmente las combinaciones del elemento, ya que se encuentran importantes combinaciones del elemento, y dentro de esas importantes combinaciones podemos observar los diversos procesos de tratamientos a los cuales pueden someterse para la producción del metal. Bien. Respecto de la utilización como elemento puro, no es muy extensa, ya que posee, digamos, distintos comportamientos el elemento en función de sus características. Esas características determinan que no sean tal cual las aleaciones que obteníamos, o mejor dicho, las características del aluminio, como estábamos haciendo referencia, sino que la mayoría de los elementos, ¿no es cierto?, en las que puede utilizarse el metal en el estado puro, guarda inconvenientes, ¿no es cierto?, porque no tiene una estructura maleable, como lo tiene en sí el aluminio, ¿no? El aluminio. Y de ahí que derivan sus características por esta consecuencia, digamos, ¿sí? El magnesio puede obtenerse comercialmente con purezas de hasta el 99,8%. Pero como digo, sus aplicaciones en la forma de la ingeniería no son sino aliadas. Cristaliza como el aluminio en el sistema hexagonal, pero sus diagramas de equilibrios son bastante complejos. Son bastante complejos. Tiene en las aleaciones binarias, tiene sistemas peritécticos. El sistema peritécticos es una aleación que tiene un punto triple, que nosotros habíamos llamado de reacción invariante cuando estábamos viendo los diagramas de fase, invariante. El hierro, ustedes ya recuerdan, también tiene un
diagrama peritéctico allá a la temperatura de 1500 grados. O sea, la temperatura que nosotros habíamos definido, la de fusión del hierro. Pero yo le había dado a esta temperatura, en el caso del hierro, como una temperatura fija, es decir, no aplicaba el concepto de la alotropía peritéctica, porque no tenía ningún tipo de influencia, ¿no es cierto?, en el sentido de la metalurgia, ¿no? Entonces, un diagrama peritéctico, ustedes recuerdan entonces, en el caso del hierro, es un diagrama que posee este punto triple acá, este punto triple, que lo podemos denominar el punto P, el punto P. Este punto triple, donde nosotros tenemos un compuesto, ¿no es cierto?, sólido, en el caso del hierro, más líquido, acá. O sea, hierro, vamos a poner el símbolo químico. Esto es para recordarle lo que es el punto triple, ¿no es cierto? Acá teníamos el estado líquido del hierro, ¿sí? Entonces comenzaba la fusión a 1535 grados aproximadamente, ¿no es cierto? Y acá tendríamos una temperatura de 1485 grados, ¿sí? Y este punto, ¿no es cierto?, es el donde se encuentra el punto peritéctico, que yo lo resumí directamente, ¿no es cierto?, obviando las fases de este punto peritéctico, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros encontramos el hierro gamma, ¿sí? Y por debajo, lógicamente, tendríamos fundamentalmente el hierro gamma en su totalidad. Acá sería gamma más líquido. Ustedes recuerdan eso, ¿sí? Entonces, acá, ¿no es cierto?, nos encontramos que este líquido, ¿no es cierto?, se convertía en esta fase en un compuesto que es el hierro delta. El hierro delta. El hierro delta. Y entonces ahí estamos mencionando en particular el hierro en el punto peritéctico. Este tipo de punto triple, es decir, de donde pasamos de una fase sólida a otra fase sólida, que serían fase delta y fase gamma, en ese punto, ustedes recuerdan, ¿sí? Es decir, de una fase pastosa pasamos a dos fases sólidas, digamos, en ese peritéctico. Bueno, y entonces esa cuestión es la que tiene los diagramas, ¿no es cierto?, del magnesio. Bien, es decir que este diagrama en el magnesio puede ser con el manganeso, por ejemplo, y con el circonio. Pero también tiene otros puntos así triples, ¿no es cierto?, tales como el eutéctico, con una serie de elementos, ¿no es cierto?, de similares características. Entonces, de este modo nosotros estamos haciendo referencia a que los distintos elementos, ¿no es cierto?, que van a conformar, son, digamos, de un diagrama de equilibrio complejo, ¿no es cierto? Bien, las primeras aleaciones que se obtuvieron del magnesio fueron con el aluminio y con el zinc. Con el aluminio y con el zinc. Luego se le agregó algunas concentraciones bajas, eso sí, con el manganeso, incluso de algunas décimas por ciento, y de esta manera se consiguió, ¿no es cierto?, incrementar la resistencia a la corrosión del magnesio, la resistencia a la corrosión del magnesio. Porque justamente el magnesio, ¿no es cierto?, tiene una baja resistencia a la corrosión, porque dentro de su grano, es decir, microscópico, se producen corrosiones que provocan fragilidad del metal. O sea que en este sentido, el conformado del magnesio
no es factible si no es en el estado de aleación. A diferencia del aluminio, ¿no es cierto?, que nosotros decíamos que era muy dúctil y maleable. Entonces este elemento es opuesto a esta consideración. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, también esta condición, ¿no es cierto?, del grano, ¿no es cierto?, que provoca una cierta corrosión, lógicamente tiene tendencia, ¿no es cierto?, a producir por esta causa, ¿no es cierto?, la corrosión del metal. En la condición forjable, recién se administró, digamos, con el agregado de manganeso, en cantidades ya un poco más importantes. El manganeso entre 1 y 1,5%, ¿no es cierto?, comenzaron a generarse entonces las proporciones mejores del magnesio. Como característica particular, ¿no es cierto?, podemos decir que las aleaciones colables del magnesio conforman el 85 al 90% de este tipo de aleaciones, ¿cierto? Mientras que en el caso de, como digo, de las aleaciones tratadas, ¿no es cierto?, del magnesio, se pueden obtener mejoramiento en cuanto a su resistencia con el envejecimiento, al igual que el aluminio, el envejecimiento. Es decir, después del estado de solubilidad, efectuar un calentamiento a baja temperatura para entonces producir la precipitación de los elementos de aleación y de este modo obtener las aleaciones del elemento, digamos, de mejora en la resistencia. Entonces, de todos estos elementos, ¿no es cierto?, decimos que al oxidarse el magnesio, se genera también una ligera capa de óxido, solo que esta capa no lo protege de la oxidación, sino que continúa en el tiempo la oxidación del magnesio. Otra característica del aluminio, del magnesio, es que justamente las propiedades, ¿no es cierto?, del oxígeno sobre el mismo va a determinar una baja resistencia mecánica respecto, digamos, del proceso, digamos, que podría generar una mejora en las condiciones generales del elemento. Bien, las características de las aleaciones más utilizadas, son, por ejemplo, como les había dicho, con el aluminio y con el zinc. Después están las aleaciones con el aluminio, propiamente dicha. Después tenemos aleaciones con aluminio y plata, que generan, digamos, una mejora en lo que es el alargamiento, ¿cierto?, o la capacidad de deformación plástica que puede tener la aleación con el magnesio. Después tenemos otras aleaciones como el aluminio con cadmio, el cadmio de símbolo químico CD, ¿sí? Y también tenemos con el cobre, aleaciones con el cobre, y estas, en general, estas aleaciones, tanto con las que he nombrado como las de aluminio, como la de cadmio zinc, tienen entre un 20 y un 40% de capacidad de deformación. Y la resistencia normalmente se encuentra entre los 7 a 8 kilos sobre milímetros cuadrados, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos. Otra de las características de las aleaciones de aluminio, que por su bajo peso, ¿no es cierto?, o sea, su densidad, y recordando la resistencia mecánica específica, se pueden obtener aleaciones que tienen 2/3 menos que las aleaciones del aluminio.
Eso es muy importante. Se ha utilizado mucho en la fabricación aeronáutica, en el caso de los globos aerostáticos, fundamentalmente. En estos casos, también las resistencias pueden mejorarse por la deformación plástica. Solo que las deformaciones plásticas tienen que irse produciendo con mucha intensidad, es decir, perdón, muy poca deformación, porque lógicamente, como ya lo habíamos comentado, este elemento, ¿no es cierto?, provoca una corrosión y la discontinuidad, ¿no es cierto?, en el grano, que lógicamente provocaría, digamos, una incompatibilidad para producir, digamos, en la forma que hemos mencionado, ¿no?, la deformación plástica. Es decir, que hay que someterlo a un tratamiento, a un calentamiento alrededor de 350 grados, entre cada proceso de deformación para lograr un aprovechamiento y mejora en esta característica. En este caso, la deformación plástica puede mejorar, ¿no es cierto?, la resistencia mecánica, como lo hemos conocido en todas las aleaciones en general, entre un 12 a un 14, 15% de kilos sobre milímetros cuadrados. 12 a 14 kilos sobre milímetros cuadrados. Lógicamente, en esta condición también se reduce considerablemente la deformación plástica. De tal así que la deformación plástica para las mayores resistencias está en el orden del 3%. O sea que es bastante complicado, ¿no es cierto?, obtener las piezas de aleación de magnesio. Un detalle muy importante es que las aleaciones de magnesio, ¿no es cierto?, son, como la palabra lo habíamos mencionado, son de fácil corrosión, no, son muy reactivas al oxígeno, y en muchos casos hay que tener en cuenta de que el trabajo de estas aleaciones tiene que hacerse con ciertos mecanismos o procesos que impidan esa oxidación, porque pueden generarse reacciones explosivas en ese sentido. Tal es así que en el caso que les contaba, utilizado en la Primera Guerra Mundial, el 75% de la producción de material bélico, justamente de la guerra, el 75% era en la fabricación de bombas incendiarias. Imaginen ustedes cuál es la reacción del elemento. Y solamente el 15%, el 25%, digo, perdón, solamente el 25% era, digamos, para la producción, digamos, de aleaciones de comportamiento mecánico, en ese sentido. Y, lógicamente, en aquellos casos, ¿no es cierto?, fundamentalmente era por esta agregación tan elemento, y lógicamente no se llegó a tener un buen comportamiento en general. En cuanto, decía, a las deformaciones plásticas, bien digo, respecto de los tratamientos que son utilizados en este caso, también se pueden hacer tratamientos superficiales, ¿cierto?, del tipo anódico, para mejorar este comportamiento, ¿cierto?, a la deformación. Es decir, que para generar, digamos, una superficie, ¿no es cierto?, que se pueda, digamos, realizar, ¿no es cierto?, la deformación plástica, estos tratamientos con ácido nítrico y con el ácido nítrico, y a veces con cromato de potasio, ¿no es cierto?, hacen una superficie intermetálica para producir, ¿no es cierto?, el deslizamiento de los cristales, y de ese modo mejorar el comportamiento a la deformación. Bien, no sé si me escucharon, si tienen alguna
preguntas al respecto? Bueno, al concepto que estamos mencionando del magnesio, ¿no es cierto? Son iguales los procesos que habíamos mencionado en las aleaciones del aluminio. Es decir, el aluminio teníamos como el proceso Hall-Hérold, el final, ¿no es cierto?, de la determinación por electrólisis, el aluminio puro. En el caso del magnesio también, ¿no es cierto?, se utiliza la electrólisis, ¿no es cierto?, para purificar, digamos, el elemento, ¿no es cierto?, para obtener el elemento. Bueno, ¿cómo le ha parecido, digamos, las características del magnesio? Por supuesto que algunas consideraciones tenemos, ¿no es cierto?, en lo que es las fotocopias de la unidad 2 respecto del magnesio. Bien, a ver cómo estamos con el tiempo. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al magnesio. Bien, decía entonces que la microestructura, a diferencia con el aluminio, es que justamente esas pequeñas partículas depositadas en los contornos del grano microscópico, ¿no es cierto?, es lo que provoca la corrosión del elemento en cuestión. Muy bien. A ver si nos queda alguna referencia. Así que... algunas de los minerales, algunos de los minerales en los que se encuentra el magnesio, pueden ser, ustedes tomen nota, la dolomita, la epsonita. Dolomita es carbonato, la epsonita es un sulfato, la carnalita, que normalmente son cloruros, la esteatita, ¿no es cierto?, la esteatita, la serpentina, el talco, ¿no es cierto?, que también habíamos mencionado en la tabla de Mohs, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, son compuestos naturales de la obtención del magnesio, ¿no es cierto? Y después también teníamos la magnesita, y en gran proporción, nos decía, en el agua de mar. En el agua de mar se utiliza directamente a través de la electrólisis para obtener entonces el metal. Bueno, no tengo más entonces para, como resumen para el magnesio. Y ahora vamos a ver, digamos, el titanio. El titanio. Bien, me quedé sin combustible. Muy bien. Bueno, mientras hablamos, bueno, decimos del titanio, ¿sí? Bien, el titanio se encuentra fundamentalmente en rocas ígneas, en minerales del hierro, del aluminio
y diversos compuestos de origen vegetal y animal. De origen vegetal y animal. También en óxidos, de escorias y cenizas. De origen vegetal y animal. De origen vegetal y animal. Bien, los principales minerales del titanio son la ilmenita, a ver, el leucoceno, la antasa, la perovskita, y el rutilo. En la mayoría de estos elementos se encuentran como óxido, de lo cual el principal óxido de titanio es el titanio oxígeno 2, ¿no es cierto? Titanio oxígeno 2. Estos minerales, luego de un proceso fundamentalmente tratado en la reducción con cloruro de titanio, ¿cierto? Se genera, digamos, el compuesto a partir del cual, ¿cierto? Con el sodio o el magnesio se obtiene el estado puro. O sea, hay una concentración de estos minerales que por tostación, ¿no es cierto? Obtenemos un cloruro, ¿cierto? Luego, luego del tratamiento posteriormente, ¿cierto? Se va a hacer, digamos, una reacción justamente de reducción y que posteriormente, ¿no es cierto?, por electrólisis, a una temperatura entre 700 a 800 grados, 700 a 800 grados, vamos a producir entonces el titanio en estado puro con un 99,9% del elemento. El método es una celda electrolítica, ¿no es cierto? Que lleva como nombre el método Kroll. Así es un sistema lógicamente patentado en este sentido. Bien, vamos a ver las características físicas del titanio. Decimos que el titanio es un metal de transición, de color gris plata, es paramagnético, es poco conductor del calor y de la electricidad, es refractario y reciclable. Bien.
El titanio, entonces, cristaliza en el sistema hexagonal compacto. Hexagonal compacto. Hasta la temperatura